cubrecamas, sábanas para encima de los colchones, almohadas, tenemos funda para las almohadas, ¿de acuerdo? Tenemos que comprar todos esos elementos, entonces los agrupamos en paquetes. Cuando lanzamos la convocatoria, le decimos a los proveedores que nos coticen lo que ellos venden. Y ellos nos van a cotizar solamente lo que venden de los 8 ítems. Algunos tendrán 2, otros tendrán 3, otros tendrán 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos responden, nosotros nos damos cuenta de que es conveniente lanzarlo por paquetes para que los postores puedan postular a uno de los paquetes en particular. Ahora, hablando básicamente de los tiempos dentro de los procesos de selección. Antes de entrar a esto, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, caballeros? ¿Hay alguna consulta de todo lo que se ha visto? Quiero, a ver, no sé si están ahí, chicos, por favor respondan. Están haciendo que me sienta solo. Ok. ¿Hasta aquí todo está claro? No, profe, ninguna pregunta. Perfecto, muchas gracias entonces. A ver, quería compartirles esto que está acá. Sí, profesor. Perfecto. Quiero recordarles, porque con esto vamos a hacer después de las explicaciones una serie de prácticas. Cuando estamos en las actuaciones preparatorias, tenemos que determinar quién es el órgano encargado del procedimiento. Sí, profe. Cuando hablamos de comité de selección y cuando hablamos del órgano encargado de contrataciones que deben llevar a cabo el procedimiento de selección. Para efectos de nombrar un comité de selección, este va a ser nombrado cuando se contrate una licitación pública o se utilice el procedimiento de selección de concurso público o selección de consultores individuales. En esos casos, sí o sí un comité de selección va a ser opcional y decisión de la entidad que sea un comité de selección con esa adjudicación simplificada o subasta inversa electrónica. Entonces, como estos son procedimientos más sencillos, normalmente el órgano encargado de las contrataciones a criterio establece que una persona del órgano lleve a cabo el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el OEP va a tener a cargo la dirección del procedimiento cuando es comparación de precios, cuando es contratación directa, cuando es adjudicación simplificada y subasta inversa electrónica. ¿Ok? Pero ya les he dicho que es discrecional por parte de la entidad y del titular el nombrar un comité de selección para la adjudicación y la subasta inversa electrónica. Eso nada más quería que recuerden y señalen. Muy bien. Entonces dejo de compartir y continúo. ¿Qué es lo que teníamos que tener presente acá? Aquí lo que teníamos que tener presente básicamente era cuáles son las etapas de un procedimiento de selección. Etapa de convocatoria hasta la formulación de consultas, 10 días. Apenas tú registras en el SEACE, ¿de acuerdo? La convocatoria y las bases, inicia el registro de participantes y tienen 10 días para poder formular las consultas y observaciones. ¿Y a qué les formulan las consultas y observaciones? A las bases. Los participantes registrados pueden bajar la base, revisarlas en extremo y con alto nivel de criterios y evaluaciones, ¿de acuerdo? Y si encuentran observaciones o tienen dudas o consultas, ¿de acuerdo? Entonces formulan ellos una consulta directamente a través del SEACE. ¿Ok? Entonces, la entidad, una vez que han cubierto los 10 días, cierra la fase de consultas y observaciones y lo que procede es, a reunirse el comité de selección, baja las consultas que han hecho los postores y abre cada una de ellas y clasifica, ¿no? Esta consulta o esta observación corresponde al comité de selección, esta corresponde a la usuaria, y así, ¿no? Clasifica y aquellas observaciones que sean para el área usuaria las deriva. Entonces, si bien es cierto que existe un plazo máximo de 5 días para absorber las consultas, yo recomiendo que se ponga 3 días nada más. ¿Por qué? Porque cuando hay que emitir opinión por parte de la usuaria u otra área, normalmente ellos entran al SEACE y ven, ¿cuántos días hay? Hay 5 días. Ya lo dejo después. Y normalmente el último día, casi a la última hora, te entregan a ti, ¿de acuerdo? Sus observaciones. Y si tú no estás de acuerdo con ese levantamiento de la observación
y la objetas, se la tienes que devolver para que ellos la corrijan. Y si estás en el último día y la última hora, no vas a tener tiempo. Por eso que recomiendo que se haga máximo 3 días. Y si te falta tiempo por estas circunstancias de que presentan al último momento, tienes tiempo para devolverlo, ¿de acuerdo? Y amplías un día más. Y no pasó nada. Sigues dentro del plazo de los 5 días. ¿Ok? Entonces, acá también puede suceder que el área usuaria, en el uso estricto de su responsabilidad, dirá, yo no quiero cambiar las condiciones por una observación. Y mientras que ellos sustenten técnicamente su respuesta, nosotros tendremos que formularlo dentro del pliego de absoluciones, de consultas y observaciones. Una vez que nosotros tenemos ya, en este caso, el pliego de absolución de consultas y estamos en el quinto día, publicamos en el SEACI. A partir del siguiente día, los proveedores revisan las respuestas a sus observaciones o a sus consultas, ¿no? Pues una consulta que el área usuaria, dentro de las bases se ha dicho de que para dar conformidad a la entrega del bien, será el área usuaria la que va a dar conformidad. Y en otra parte de las bases se dice que deben ser entregadas en el almacén, ¿de acuerdo? Y ellos deben dar la aprobación como una nota de ingreso. Y surge la duda de quién va a dar la conformidad, el área usuaria o el almacén al momento de entregar los bienes. Entonces te hacen esa consulta. Por favor, aclarar este punto de las bases, que se contraviene contra este segundo punto también de las bases. En ese momento nosotros corregimos, ¿no? Y decimos, no solamente la usuaria es la que va a corresponder entregar la conformidad de la contratación. Ok. Pero si nosotros damos una respuesta y los participantes no están de acuerdo con esa respuesta, ellos pueden hacer elevación al loce. ¿Qué significa eso? Tienen que preparar un documento y hacer una solicitud al loce para poder observar aquel pliego de absolución que se ha publicado. Y eso lo pueden hacer dentro de los 3 días siguientes, a partir del día en el que se publicó la solución del pliego de absoluciones. Entonces, si dentro de esos 3 días presentan, digamos que una elevación al loce, el loce va a requerir primero el pago, ¿de acuerdo? Después del pago va a requerir que le repitamos las bases y todos los documentos del procedimiento, y así mismo va a recepcionar el documento en el que el postor establece la observación, ¿no? Y va a tomarse 12 días, a partir del día 3, 12 días, para poder emitir, en este caso, un pronunciamiento. ¿Ok? Ojo, si cuentan ustedes, después de los 5 días se publicó el pliego de absolución, son 3 días más 12, son 15 días, cuando debieron ser solamente 7 días. Si alguien te observa la absolución de pliego, tú ya sabes que este plazo mínimo de 7 días se va a trasladar a un plazo máximo de 15 días. El día número 15, no se va a publicar la absolución, ¿no? O su pronunciamiento dentro del SEACI. Esté conforme o no el proveedor con la respuesta, tiene que admitirla simplemente, ¿no? Es decir, el proveedor no puede observar ya el pronunciamiento del OSI. Si le da la razón, bien, si no le da la razón, tiene que simplemente considerarlo. A partir de ahí, empieza la presentación de las ofertas. Entonces, en la presentación de las ofertas hay que cumplir ciertas condiciones para que tu oferta sea calificada, primero admitida, después evaluada y posteriormente calificada. Y una vez que está siendo admitida, pues cumple con todos los requerimientos que han establecido en los términos de referencia, las especificaciones técnicas o en todo caso en el expediente de obra. Una vez que cumple con los requisitos y la capacidad, se pasa a la evaluación. Ya con la evaluación se utilizan los factores de evaluación que hayamos determinado, correctos, de aquellos que establecen las bases. Todos los factores de evaluación deben sumar 100, 200 o 300. Pregunto. Todos los factores de evaluación deben sumar 100, 200 o 300 puntos. 100. Muy bien, 100 puntos. Bien, Ojo, no pueden sumar más de 100 puntos porque eso lo establece la norma.
¿De acuerdo? Profesor, se utilizan criterios adicionales como factores de evaluación. Entre todos los factores de evaluación deben sumar 100 puntos. Ahora, vas a calificar, en el caso de servicio general, licitación pública o concurso público, a los 2 primeros lugares. Si los otros califican, de acuerdo, los van a tener en carpeta, pero solamente primer y segundo lugar. ¿De acuerdo? En el orden de programación va a ganar el que tiene el menor valor ofertado. Y aquí viene este tema del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Entonces, una vez que se ha calificado, se hace el otorgamiento de la buena pro. ¿Ok? Evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro normalmente va a ser en el mismo día. Se publica en el SEASA. Y dependiendo de si es una subasta inversa electrónica, 5 días, o una licitación o concurso, ¿de acuerdo? 8 días. Si transcurrido esos 5 u 8 días, nadie te observa el otorgamiento de la buena pro, significa que todos los participantes están de acuerdo en que ha ganado esa persona. Pero, si hubiese un participante que dice, no, yo no estoy de acuerdo con esta buena pro, ha habido favorecimiento, como en el caso anterior que les comenté, ¿no? De la compra por encargo a través de Perú Compras, que un proveedor lo llamó al haber quedado segundo, dijo, mira, por si acaso ese que les ha adjudicado la buena pro no ha presentado un documento que estaba solicitando las bases. Te aviso porque voy a presentar mi elevación al lote y van a declarar nulidad y no les quiero perjudicar. Entonces, hay postores, en este caso, proveedores, participantes, que ya en esta etapa, cuando presentan su oferta, se llaman postores. Entonces, hay postores que hacen estas observaciones de la buena pro simplemente por criterios inadecuados, con propósito de retrasar simplemente el otorgamiento de la buena pro, ¿no? O simplemente por picudería, en algunos casos, por decirlo de forma criolla. Y no ganaron él allá, que se friegue la entidad, voy a hacer levantamiento de lotes. Pero acá viene un tema, ¿no? Anteriormente, cualquiera podía hacer la observación a la buena pro, pero como el OCE en este tiempo se ha dado cuenta de que hay observaciones maliciosas o malintencionadas, ha aplicado un candado ahí, ¿no? El que quiera observar la buena pro, entonces lo que tiene que hacer es pagar hasta el 3% del valor del monto del concurso, licitación o el procedimiento para poder aceptarle su observación. Y si la observación no está fundada, se ejecuta ese dinero. Y si está fundada, se devuelve el dinero. Si está fundada, se devuelve el dinero, se le da la razón al que observó, ojo, y se declara desierto, ¿no? Se anula el procedimiento y se retrotrae hasta el punto donde la observación del OCE haya establecido. Pero esto con el propósito de que los proveedores ya, a partir de ese momento, ¿no? Si quieres observar, perfecto. Observa, pero ya sabes, si estás observando algo que no es correcto, voy a ejecutar el pago que estás haciendo, que no es un pago mínimo, es un pago oneroso. Bien, entonces, en esta parte, lo que quiero es revisar este punto, señores. Aquí voy a pedirles a ustedes que por favor me ayuden con la lectura, ¿ok? Un hombre y un varón y una señorita, por favor. Profesor. Perfecto. A ver, nombre de una persona, por favor, o un voluntario para que lea. ¿Sí? A ver, un voluntario. De los que están presentes, cualquier varón, por favor. No todos, uno nada más, por favor. Muy bien, excelente. Entonces, José, adelante. José. Ok, José se ha ido a ver, dice Beto Ortiz. Leandro. Parece que Leandro lo ha acompañado. Luis, Agreda. Muy bien, toma nota. Sí, profe. A ver, Luis, por favor. Luis, ¿cierto? Sí. Luis, lee, por favor, finalidad. Finalidad, precisar los requisitos, alcances y disposiciones que deben observarse cuando en los concursos públicos y licitaciones públicas se solicite la evaluación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones
y o a las bases integradas. Entonces, permíteme, hasta aquí, si yo quiero elevar un cuestionamiento al pliego de absolución de consultas y observaciones o a las bases integradas, entonces para eso hay una directiva. Estamos. Entonces, por acá de frente dice, yo lo leo y ahí voy a, muchas gracias Luis, o voy a llamar a otra persona después. El objeto dice establecer los requisitos de alcance de las solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego, así como a las bases, y las disposiciones que se deben observar a la emisión del procedimiento y bases integradas definitivas. Ok. A ver, Manuel Vidal, por favor, si fuera tan amable. Manuel, Sí, profesor. Sí. por favor, 6.1. Disposiciones generales, 6.1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 72.8 del artículo 72 del reglamento, los participantes pueden formular cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones de las licitaciones públicas y concursos públicos, así como a las bases integradas de dichos procedimientos, por la supuesta vulneración de 2.a, la normativa de contrataciones, B, los principios que rigen la contratación pública, C, otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación. El OCE emite pronunciamiento dentro del ámbito de su competencia, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad convocante la determinación de las características técnicas y requerimientos. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Noelia Valenzuela, 6.2. Noelia. Sí, profesor. 6.2. El participante debe identificar y sustentar la vulneración que se habría producido. Constituye supuesto de elevación los cuestionamientos o a las modificaciones realizadas de oficio, a las bases por parte de la entidad. Se entiende que la absolución de una consulta y u observación no ha sido motivada cuando la entidad se limite a señalar en el pliego frases como ceñirse a lo establecido en las bases, el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento, entre otros. Entonces, esto significa que las respuestas que se le dan a las observaciones o a las consultas deben estar motivadas, que significa que deben estar sustentadas. Como les decía en el ejemplo el día de ayer, ¿no? Si la entidad había establecido que el procedimiento era para contratar, el objeto de contratación era contratar mochilas de emergencia de color rojo. Y hubo una consulta en la que el proveedor nos indicó si podían ser de color verde o color naranja, que era la que ellas tenían. Y nosotros trasladamos esa observación al área usuaria. Y el área usuaria nos respondió simplemente, no procede. Y le solicitamos al área usuaria que amplíe su respuesta, porque no podíamos poner, bajo cumplimiento estricto de esta norma, de esta directiva, ojo, simplemente no procede. Entonces, después de una discusión, una de las personas nos dijo de que efectivamente había una resolución del comando, porque era una institución militar que había determinado que el color institucionalizado iba a ser el rojo para la mochila de emergencia. Entonces nosotros le dijimos, pero esa era la respuesta que queríamos, porque nosotros podemos colocar en la absolución del pliego de consulta simplemente no procede. Tenemos que establecer la respuesta con fundamento, que según decreto o directiva interna del comando conjunto para esta entidad, en tal fecha se estableció el color como rojo para este tipo de bien, ¿de acuerdo? Y está institucionalizado de aquí en adelante, y punto. ¿De acuerdo? Entonces, justamente capítulo 6.2 nos indica ello, ¿no? Entonces, siguiente, Moisés Solguín, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. 6.3. Solo pueden solicitar la elevación de cuestionamiento, el pliego absolutorio de consulta y observación y o bases integradas. Los participantes que cumplan las siguientes condiciones: se hayan registrado como participantes
participantes en el procedimiento de selección hasta el último día de la etapa de formulación de consultas y observaciones. Y B, haya solicitado la elevación del plazo a que se refiere el numeral 72.8 del artículo 72 del reglamento, efectuándose de manera previa al pago correspondiente. Muy bien. El importe del pago por concepto de servicio se establece en el TUPA del OCE. Ese TUPA ya se los he subido, el pago también se los he subido, está ya dentro de su material de estudio. Y a lo que voy es a lo siguiente. Escúcheme, hay una pregunta. ¿Quiénes pueden hacer la elevación de observaciones? Solamente los que están registrados como participantes. Muy bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si no estoy, en este caso, si no estoy registrado como participante, ¿puedo yo hacer alguna observación? Sí podrías, pero ya es potestad de la entidad que te acepte o no la observación, ¿no? Entonces, como les digo, en esta parte, porque es dinero el que se está observando al final, existen muchos intereses. Entonces, ahí hay que conjugar varias situaciones bastante delicadas. A ver, disposiciones específicas. La entidad y el OCE, cuando corresponda, considerarán no presentar la solicitud de elevación en los siguientes casos. Cuando no se haya cumplido las condiciones indicadas en el numeral anterior, es decir, no sea participante. Cuando el pago no corresponda al participante. Cuando el participante cuestione algún extremo de las bases que no fue materia de consulta o observación, salvo que se alegue vulneración a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública, u otra normativa que tenga relación con el objeto de la Constitución. Producto de la difusión de requerimiento a la que hace referencia la 22ª disposición complementaria final del reglamento. ¿Qué documentos van a entregar el OCE? Por parte de la entidad, el expediente de contratación completo, el archivo digital y el archivo de las bases integradas en formato Word. Excepcionalmente, otros documentos, ¿de acuerdo? A ver, por acá. Entonces, con esta norma, con la lectura de esta directiva 09 del 2019, lo que queremos es llegar a entender que, primero, para poder presentar elevar un pronunciamiento, una observación o una consulta, tengo que ser participante. En segundo lugar, que necesito yo esperar que el OCE me responda dentro de los 13 días, dentro de los 12 días, perdón, más 3 que habían transcurrido, hablamos de 15 días, de los 7 que como mínimo pudo haber avanzado tu procedimiento. Cuando hay estas observaciones, normalmente retrasan el procedimiento, acuérdate de eso. Bien, aquí tengo yo también, por favor díganme si se nota, ¿qué número es el pronunciamiento? Caballeros, señoritas. Nota, profe. 350, ¿lo ven? Muy bien, excelente. Entidad Sí. Gobierno Regional de Puno, Programa de Apoyo al Desarrollo Rural, Andino, Pradera número 1. Entonces, ya hemos visto la explicación, hemos visto la norma, ahora vamos a ver una aplicación de eso. ¿Ok? Referencia, dice, licitación pública, ojo, SM4 2019 GRP, Pradera, CS número 1. Convocada para la adquisición de picadora de molino de forrajes en acero estructural con motor gasolinero de 13 horsepower, ¿no? Caballo de fuerza. Para el proyecto, mejoramiento de la tecnificación de los procesos para la cadena productiva de la leche en la región de Puno. Entonces, aquí te establece todos los antecedentes, ¿ok? De hecho y de derecho, quiénes son los que participantes, y te da esto en principio, ¿no? El cuestionamiento 1. Cuestionamiento 1, respecto a la absolución de consultas, su observación número 2, referido a los factores de evaluación. Y cuestionamiento número 2, respecto a la absolución de las consultas observaciones, número 4, número 5, 6, 7, referido a las características técnicas. Entonces, entender que el número 2 es la observación a factores de evaluación, y después tienes 1, 2, 3, 4 observaciones respecto a las características técnicas. Ok, veamos acá. Me voy de frente a la respuesta motivada que ha dado acá. Está. Voy a ampliarlo. Voy a leer esta parte que justamente corresponde
a la absolución de la consulta de la observación. ¿De acuerdo? Dice, siendo el área usuaria el responsable de formular el requerimiento, sin embargo, durante la etapa de consultas y observaciones, los participantes pueden consultar y observar cualquier extremo de las bases, los mismos que no deben desnaturalizar el objeto de la contratación, menos inducir hacia un interés particular, por lo que, habiendo revisado la indagación de mercado efectuado por el órgano especializado de contrataciones de la entidad, se advierte que los proveedores quienes remitieron sus cotizaciones declaran cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento, por lo que se aclara la existencia de pluralidad de postores en el resumen ejecutivo. Cuando hay pluralidad de postores, cuando los consultados dicen sí cumplimos, sí tenemos la experiencia, entonces la indagación de mercado está motivada con la respuesta de estos proveedores y existe pluralidad de postores. ¿De acuerdo? Si tú haces un cambio dentro de especificaciones técnicas, color, tamaño, presentación, entonces desvirtúas todo, hasta la indagación de mercado. Entonces seguimos. Por lo que, como responsable del área usuaria, nos ratificamos en las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento, con las aclaraciones y o precisiones efectuadas como consecuencia de las consultas y observaciones. Asimismo, cabe indicar que la definición de las especificaciones técnicas es responsabilidad de la entidad, por lo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la usuaria y una dependencia técnica encargada de determinar dichas especificaciones. En caso de corresponder ante el titular de la entidad, la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial o ante organismos competentes. En este sentido, la pretensión del participante es modificar las especificaciones técnicas de acuerdo a su interés particular, sin tener la potestad para ello. Y aunado a ello, afirma que existe direccionamiento. Al respecto, se debe aclarar que el participante expresa una apreciación sumamente subjetiva, sin fundamento, por lo que, y por todo lo expuesto, se decide no acoger la observación. ¿Ok? Entonces, es así como el OCE, ojo, te da la absolución. ¿No? No voy a leer todo porque involucra una revisión exhaustiva. Además que son términos bastante técnicos en algunos casos, pero que no corresponden a la materia que estamos tratando. Pero lo que sí corresponde es conclusiones. Dice, y acá me ayuda, por favor, Tito Wong, por favor, me ayuda. 4.1, Tito Wong. Sí, profesor, presente. Adelante, por favor, Tito. 4.1. Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OCE no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. Adicionalmente, cabe señalar que las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones priman sobre los aspectos relacionados con las bases integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente pronunciamiento. Ok, entonces, escuchen por favor. Una vez que no se pronuncia, nosotros integramos las bases, ¿de acuerdo? Y continuamos con el procedimiento. ¿Esto que involucra? Fundamentalmente que nuestro procedimiento sigue adelante. Entonces viene la presentación de oferta, la evaluación de oferta, calificación, el otorgamiento de la buena pro. A ver, Inés Oscar, por favor, se encuentra 4.2. Profesor. Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de bases definitiva por el OCE, corresponde al comité de selección modificar en el cronograma del procedimiento las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE, hasta antes de la presentación de oferta.
de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del reglamento. Asimismo, cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del reglamento, entre la integración de bases y la presentación de propuestas, no podrá mediar menos de 7 días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las bases integradas en el SEACE. Muy bien, muchas gracias. Entonces, entendemos que tenía como mínimo 7 días, pero con los 12 que se había demorado el pronunciamiento del OCE, tengo 15 días. Entonces, el cronograma se ha modificado y tengo que alterarlo, ¿no? Y tengo que volver a publicar el cronograma modificado en el SEACE. Esta parte es lo que indica esta parte del pronunciamiento. Finalmente, se recuerda al titular de la entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. Simplemente está indicando lo que debe hacer. Entonces, volvemos. Por acá dejo de compartir. Espero que se haya entendido esto. Vamos a ver un video en este momento. ¿De acuerdo? ¿Sabías que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la subsanación de ofertas como un mecanismo para corregir una propuesta mal presentada? Pon atención al presente tutorial y te explicaremos en qué consiste la subsanación y cuáles son los supuestos en los que el postor puede subsanar o corregir la propuesta. La subsanación de ofertas es un mecanismo que le permite al órgano encargado del procedimiento de selección solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados durante la admisión, evaluación y calificación del procedimiento de selección, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Son subsanables la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica. La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante. La legalización notarial de alguna firma cuando el contenido del documento con la firma legalizada que se presenta coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta. La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducción, los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas. Los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que en las circunstancias materia de acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta. Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública. La no presentación de documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Es preciso destacar que tanto los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública y la no presentación de documentos emitidos por la entidad pública o un privado ejerciendo función pública son subsanables siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, calificaciones y o documentos que acrediten estar inscritos o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica, puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. En este último caso, dicha corrección
no implica la variación de los precios unitarios ofertados. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de 3 días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realizará a través del SEACE. Ahora que ya conoces cómo funciona el mecanismo de subsanación de ofertas, te invitamos a mejorar tus conocimientos en contratación. Muy bien. Entonces, chicos, aquí vienen varias preguntas, ¿no? ¿Se puede subsanar la oferta económica? ¿Sí o no? ¿Y en qué casos? Si es sí y si es no, ¿por qué? ¿Se puede subsanar la oferta económica? A ver. Sí, sí, No, es no se, A ver, No sí se se puede, me dice se que puede. sí. Fernando me dice que no y No se puede dijo que subsanar. sí. no se puede. No se No puede se puede. subsanar. ¿Por qué no se puede? Solo se puede por omisión de información, pero no se pueden cambiar precios ni fechas, ni plazos. No, y además la falta de firma en la Variación. presentación económica tampoco se puede subsanar. Muy bien. Entonces, aclaremos, ¿sí? El valor no lo puedes cambiar. Y si no tiene la firma de representante legal, tampoco se declara como una oferta no válida. Pero si no tiene rúbrica o no tiene el número de foliación, eso sí puedes corregir. ¿Ok? Incluso hay un pronunciamiento en el que había una discreción respecto a si la firma electrónica correspondía a a una firma digital o si podía aceptarse simplemente una firma escaneada, ¿no? Entonces, ya el Tribunal de Contratación del Estado se ha manifestado de que utilizando jurisprudencia, ¿no? O casos anteriores que son pronunciamientos de sala del tribunal, se puede aceptar, en este caso, una firma digital, porque equivale a hacer una compra digital con un usuario y una clave, ¿no? Dentro de un programa o sistema. Entonces, a la pregunta si se podía corregir la oferta, el documento que contiene la oferta en sí no se puede. Solamente puedes corregir rúbrica y foliación. Pero también si esa oferta no tiene la firma de representante legal, por ejemplo, no está el gerente general que es el representante legal y no firma el contador de la empresa y no tiene poderes para firmar y representar a la entidad, no procede. ¿De acuerdo? Entonces, también habíamos visto que sí se podía, digamos que, regularizar algún documento, motivo de evaluación o una declaración jurada, ¿ok? O la legalización notarial, siempre y cuando el documento esté sin legalización en el expediente y tú puedas regularizar el mismo documento, pero ahora no en un formato legalizado. Entonces, cada vez que el órgano encargado de contrataciones y el comité de selección en particular revisan, en este caso las ofertas, tienen que ver qué es lo que, si cumplen o no cumplen con los requisitos. Y a partir de ellos, determinar, ¿no? Si le van a dar la posibilidad de subsanar al participante o no. Si es subsanable dentro de estos aspectos que establece la norma, le van a hacer la indicación, ¿no? De oficio tienen que pedirle la subsanación. Y como le decía en todos los casos, si el plazo es máximo de 3 días, no utilicen los 3 días para pedir la subsanación, piden 2 nada más. Llaman al proveedor, te comunican a través del correo que ha registrado y indican que tienen que hacer la subsanación de tal o cual documento que le está faltando, que no cumple, ¿no? Ahora, lo otro era documentos, constancias, cuya fecha pueden subsanar siempre y cuando los documentos no estén y en el expediente, que ellos posean un documento con una autorización cuya fecha de emisión ha sido anterior a la firma de la presentación de la oferta. Pero si la oferta se presenta el día de hoy, 10 de agosto, ¿de acuerdo? Y le hemos avisado a ellos le avisamos el día de mañana, 11 de agosto, y ellos nos presentan un certificado de operaciones, ¿no? Con fecha 12 de agosto, entonces ahí no corresponde. Si tuviesen ese certificado con fecha
anterior a la notificación, que es 10, 9, 6 hacia atrás de agosto, ¿no? O meses anteriores, sí correspondería aceptarlo. Muy bien. Dicho esto, entonces pasamos a lo siguiente, caballeros. Dejamos de compartir y vamos a explicarles lo siguiente. Algunas preguntas que siempre surgen al momento de estar viendo estos aspectos, ¿no? De los procedimientos de selección y todo aquello que estamos justamente considerando. Permítanme compartir primero. Aquí nos habíamos quedado.